Bueno, siendo que son 13:10, y aunque esté entrando gente, vamos a comenzar. Le doy la palabra a Hugo, que quiere decirnos algo. Sí, simplemente dos cosas. La primera es que, bueno, me he permitido enviarles ahí una entrevista y he recibido de la parte de ustedes muchísimas respuestas. Lo que pasa es que es un problema la respuesta, porque ahora cómo hago ese cuadro de 100 metros va a ser un problema, pero bueno, las promesas obligan. Y después el otro problema es que tengo que... bueno, voy a París durante todo el mes de diciembre, trataré de estar con ustedes y si no puedo por razones técnicas o de otro orden, bueno, les pido mil disculpas, pero evidentemente estaré muy atento a este trabajo. No sé si en enero, supongo que en enero vamos a estar de vacaciones, pero si Roberto lo desea, pueden contar conmigo para el año próximo. Eso quería decirle. Muchísimas gracias, Roberto. Bien. Bueno. Sí, por supuesto. Por mi parte, si Roberto lo desea, sí, Roberto lo desea. Así que cuento con vos para seguir trabajando el año que viene. Bien. Gracias. Bien, vamos a retomar algunas cuestiones de lo que yo había trabajado con ustedes en la reunión pasada y que tenía que ver con un escalonamiento, unos pasos que yo había marcado que me parecía bueno señalar y que no eran evidentes. Hoy en día lo son, pero que no siempre fue evidente que el psicoanálisis es un discurso ético. Y que como discurso ético, a mi manera de ver, este seminario retoma cuestiones del seminario de la ética, del psicoanálisis, que es donde Lacan plantea el psicoanálisis como un discurso ético. Este seminario las retoma, esas cuestiones, con algunas particularidades que quería ver con ustedes respecto de la ética aristotélica. Entonces, bien, habíamos planteado esto, el psicoanálisis como un discurso ético. Habíamos planteado la existencia de otra satisfacción. Lacan nos acercaba desde el título de esta clase, la otra satisfacción. Una satisfacción que era presentada como lo que se satisface a nivel del inconsciente en la medida en que eso habla. Y habíamos esbozado la idea de que estábamos de acuerdo que en un sueño eso habla y podíamos aceptar la idea de que eso goza y la idea lacaniana de que cuando estamos despiertos dormimos. Es decir, que no hay diferencia, que uno no sabe lo que dice, que uno no sabe de lo que habla cuando habla. Vamos a ver si llegamos a eso, a la palabra autista. La palabra como palabra autista, el carácter autista de la palabra. Eso goza, eso habla, eso goza cuando dormimos, cuando estamos despiertos. Y habíamos introducido en relación a esto la ética aristotélica. Y habíamos marcado una equivalencia que señala Lacan entre la ética aristotélica y el principio del placer tal como lo enuncia Freud, ¿sí?
habíamos visto que en la ética aristotélica lo bueno, guión, lo placentero, la hedoné. Estuve buscando en el diccionario de filosofía y no encontré si hedoné es femenino o masculino, pero tiene que ver con el placer, lo bueno, el placer. Aristóteles lo marca como una posición entre dos excesos. O sea, es una virtud que se define por estar en un justo medio, en una medida, entre dos vicios. La mezquindad es un vicio, pero la generosidad, la munificencia, también es un vicio, la generosidad excesiva también es un vicio, y la virtud surge del punto medio entre dos vicios. Lo que hacía que acá me parezca que es la lógica, que es la que tiene Freud cuando habla del principio del placer. Es decir, lo bueno éticamente para uno, el placer, la hedoné, es un placer mesurado que equivale al principio del placer. Hasta aquí se puede decir que Aristóteles y Freud tienen en común la idea de que el hombre busca la felicidad. Uno puede leer a Aristóteles, la ética aristotélica, puede leer a Freud el principio del placer y decir cada uno de los dos busca la felicidad. Yo estuve revisando algunas cuestiones del seminario de la ética porque me parecía que cuando uno retoma a estos autores, como Juan Alfonso, cuando tomó Descartes o cuando nos hacemos un paseíto por Aristóteles, tenemos que ver qué uso hace de Lacan, qué uso hace Lacan de ese Aristóteles. Porque en esta clase, en el punto que comentó Hugo, Lacan nos dice que es imposible saber qué quiso decir Aristóteles. Es imposible para nosotros saber qué quiso decir. No pega con la subjetividad de la época. Por eso hay tantas traducciones y notas de traducciones, y cuando te dicen una frase de Aristóteles está llena de notas porque es imposible saber qué quiso decir. Pero Lacan toma a Aristóteles como una pieza suelta, como toma Descartes, como toma Immanuel Kant, como toma a Spinoza. Cuando habla de ética, los toma como piezas sueltas, pero no siempre las usa de la misma manera. Y me hacía acordar, esto como una confesión personal, me hacía acordar a esa anécdota que cuenta Freud en El chiste y su relación con lo inconsciente, del caldero prestado, del caldero, de la olla prestada. Una persona le presta a otra una olla y cuando se la devuelve agujereada. Entonces le dice, che, me devolviste la olla agujereada. Entonces la persona que había recibido en préstamo la olla le dice, bueno, mira, en primer lugar jamás me prestaste una olla. En segundo lugar, cuando te la devolví, estaba sana. Y en tercer lugar, cuando me la prestaste, ya estaba agujereada. Nuestra anécdota del caldero agujereado, donde hay como una superposición de razonamientos que no siempre coinciden y que quería trabajar un poco con ustedes acerca de la ética. Nicomaquea, tal como la trabaja en el seminario 7 y tal como la trabaja en el seminario 20. ¿Sí? Les decía, hay como razonamientos de diferentes niveles. Y hay un razonamiento que se mueve en la comparativa, en la comparación de Freud y de Aristóteles. Y dice, Aristóteles cree que la felicidad se puede alcanzar
si somos virtuosos, si actuamos armoniosamente, mesuradamente, si actuamos de acuerdo con la naturaleza, en una idea que tenía Aristóteles, si actuamos mesuradamente, de acuerdo con la naturaleza, mientras que Freud, el Freud de más allá del principio del placer, no el Freud del principio del placer, el Freud de más allá del principio del placer, dice que nada, ni en el hombre, ni en el universo, nada hay que lo destine a esa felicidad que planteaba Aristóteles, la felicidad virtuosa. Por eso quería leer un párrafo con ustedes sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, ¿sí? Ese texto de 1912, un párrafo donde Freud dice, lo cito, página 182, cito, creo que, por extraño que suene, habría que ocuparse de la posibilidad de que haya algo en la naturaleza misma de la pulsión sexual, en la naturaleza de la pulsión sexual misma, desfavorable al logro de la satisfacción plena. O sea, es un Freud que ya no habla de represión y del levantamiento de la represión, sino que en la constitución de la pulsión sexual misma, en la naturaleza de la pulsión misma, por extraño que parece, hay algo desfavorable al logro de la satisfacción plena. Este argumento yo cité esta parte, cité este reglón, este parágrafo en esta obra de Freud, pero lo pueden encontrar por todos lados. Especialmente en el malestar en la cultura, donde dice que la felicidad humana no está en los planes de la naturaleza. ¿Sí? Entonces hay un Aristóteles que coincide con Freud del principio del placer y hay un punto donde se diferencian. Ahora bien, volviendo a la ética nicomaquea. Lacan señala que hay un campo que Aristóteles deja fuera de la reflexión ética. ¿No? Vimos la ética como una razón práctica, la ética como un discurso que dice cómo actuar para lograr la virtud, y mediante la virtud la felicidad. Pero hay un campo que Aristóteles deja fuera. Él consideraba la virtud como intermedia de dos vicios, pero hay un campo en la reflexión aristotélica que él deja fuera. Ese campo se llama teratosi, que es la bestialidad. La bestialidad. ¿Qué es la bestialidad según Aristóteles? Una especie de exceso de vicio. Una especie de exceso del exceso. ¿Sí? La bestialidad es descartada, es forcluida, vamos a decir, de la reflexión ética, porque cae dentro de lo monstruoso, lo teratosi, eso que es dentro de lo monstruoso. Y así viene, me van a tener que fumar hoy, si estoy medio aburrido, pero lo quiero compartir con ustedes. Así viene en el punto quinto del libro séptimo de la ética, y viene hablando de los placeres antinaturales. Estamos hablando de lo monstruoso, de lo teratosi, de lo que queda fuera del campo de la reflexión ética. Viene hablando de los placeres antinaturales y dice, bueno, ahora bien, a cada uno de estos placeres antinaturales es posible observar el hábito correspondiente. Vamos a ver qué es esto antinatural. ¿Sí? Dice, cito, entiendo referirme, en primer término, a los hábitos bestiales, como los de aquella hembra, subrayemos, lo bestial, lo que queda fuera del campo de la reflexión ética, ya el primer ejemplo que da de una mujer.
como el de aquella hembra de quien cuentan que desgarraba el vientre de las mujeres grávidas para comerse los fetos, o como las cosas en que se complacen, a lo que se cuenta, algunos salvajes de tal lugar, de los cuales unos comen carne cruda, otros carne humana, otros se ofrecen recíprocamente sus hijos para banquetearse con ellos, o también lo que se cuenta de Fálaris. He aquí ejemplos de bestialidades, solo que en ciertos casos se producen por enfermedad o por locura, como el que ofreció un sacrificio a su madre y luego se la comió, o el esclavo que hizo lo propio con el hígado de su compañero. Otros estados mórbidos hay que provienen de la costumbre, tal como arrancarse los cabellos, roerse las uñas, comer carbón y tierra, a todo lo cual hay que añadir el comercio sexual entre machos. Esto para Aristóteles era un hábito bestial. No entraba dentro de la reflexión ética. El comercio sexual entre los machos. En unos se presentan estas cosas por naturaleza, en otros por costumbre, como en los que han sido violados desde niños. Insisto, nosotros no sabemos qué quiso decir Aristóteles, pero está escrito. Cada uno póngalo, haga la interpretación que pueda. Asimismo, leo un poco más, en el punto 6 del libro séptimo de la Ética, acuérdense, en el blog lo subimos y yo les pedí que lean el libro 7, ¿sí? Dice, la bestialidad es un mal menor que el vicio, pero es más horrible, porque en el hombre bestial no hay, como en el hombre vicioso, una corrupción del principio superior, pero es porque no lo tiene, ¿sí? Como no tiene ese principio superior, que es la inteligencia, como no lo tiene, ¿sí? Queda fuera, lo bestial queda fuera del campo de reflexión ética, ¿sí? Dice Lacan, Seminario 7, cito, con este gesto de Aristóteles, con este gesto de dejar la bestialidad fuera de la reflexión ética, todo un registro del deseo queda fuera del campo de la moral. El punto para Lacan, psicoanalista, es que esto que en el Aristóteles del Seminario 7 quedaba fuera de la reflexión ética, esto que quedaba fuera del campo de la moral, esto es el propio campo del goce. Esto es el propio campo del goce, de lo que queda más allá del principio del placer, porque en los ejemplos que les he dado, ¿sí? Son los ejemplos de la filosofía del tocador, del Marqués de Sade, de ese tipo de fantasías, ¿sí? Es el campo del sadismo, es el campo de los fantasmas que vemos pulular en la filosofía del tocador, en los fantasmas de la neurosis, que son fantasmas que el neurótico toma prestado de la perversión para defenderse del deseo del otro. Eso que en alguna época en el psicoanálisis se llamó rasgos de perversión en la neurosis, que no son más que fantasmas que toma el neurótico para poder enfrentar el deseo del otro, fantasmas que toma prestado de la perversión, ¿sí? Entonces, Lacan del Seminario 7, Lacan de la Ética, le dice a Aristóteles, usted con su gesto ha dejado justamente lo que el psicoanálisis reintroduce. Y es por eso que tenemos que fundar una ética que sea la ética, una ética diferente de la ética del justo medio, de la ética del principio del placer, de la ética de la mesura. Atento con esto, porque hemos leído algunas cosas de ética, algunas cuestiones. Esto es clínica. Esto es dirección de la cura. Un análisis, un encuentro donde alguien diga, sí, antes
me peleaba todos los partidos de fútbol y después venía y tenía relaciones con mi mujer sin su consentimiento. Y que después de algunas entrevistas dice, bueno, ahora ya no me peleo tanto. Me peleo, pero me peleo de boca, boqueo, insulto en la cancha, pero no me agarro trompadas. Y ahora le pregunto a mi mujer, che, podemos tener... Entonces uno diría, bueno, esta persona está menos viciosa en términos aristotélicos. Está un poco más mesurada, ¿sí? Está un poco más controlada. Y uno podría decir, bueno, y el psicoanálisis conduce a eso, y hay una dirección de la cura a morigerar, atenuar los excesos, ¿sí? Y alguien podría decir, eso está bien. No es la idea lacaniana. O sea que cuando uno habla de una ética, también está hablando de la dirección de la cura. No sé si se los puedo transmitir. No es solamente un campo de reflexión ética, abstracta, bla, 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 bla. Cuando uno reintroduce el campo del goce que Aristóteles dejaba fuera, la dirección de la cura es otra. Este gesto lacaniano de reintroducir, vamos a decir así, lo incurable. ¿Sí? Lo incurable. Esto que en el punto 7 del libro séptimo de la Ética, Aristóteles va a hablar del desenfrenado. Dice, el desenfrenado necesariamente es incapaz de arrepentirse, por lo cual es incurable. Ya que no se arrepiente, es incurable. Ya que el que no se arrepiente es incurable. ¿Eh? Insisto, el gesto de reintroducir el campo del goce haciendo una ética diferente de la ética del principio del placer, que sería la ética aristotélica. Hasta acá la ética, seminario 7 de Lacan, la ética del psicoanálisis. ¿Sí? En Nahum, en este punto que comentó Hugo en la clase pasada, punto 1, de Aristóteles y Freud, la otra satisfacción, ¿sí? En Nahum se da una especie de corrimiento, de torsión, de acentuación diferente, de la que se desprende una concepción diferente del goce, una concepción diferente de la satisfacción. ¿Por qué? En pocas palabras, porque en el seminario de la ética Lacan tenía un paradigma del goce que era del goce excluido. No se llegaba al goce. Lacan daba ejemplos de el encuentro con el goce y daba ejemplos muy raros. Antígona lapidada, ¿no? El héroe trágico. No se tenía acceso a das Ding, se tenía acceso a Diesach, a las cosas, pero no a das Ding, no a la cosa. ¿Sí? Tenía una concepción del goce diferente y era indiferenciado. Era el goce como la satisfacción pulsional. En Nahum va a ser diferente. Lo digo porque no es evidente y porque lo va construyendo. Y lo va construyendo a veces con el paradigma, lo voy a decir así, con el paradigma del caldero. Y hay que seguirlo despacito. Porque dice, no me lo devolviste o me lo devolviste agujereado al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, una concepción diferente del goce de la satisfacción. En Aristóteles el placer se define por la actividad. Es una actividad, dice. Dice, es una actividad del modo de ser que es conforme a la naturaleza. Una actividad del modo de ser que es conforme a la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que si adecuamos nuestra acción a la naturaleza, si esa es nuestra forma de ser, esa actividad es el placer en sí mismo. El placer es actividad. Incluso encontramos en la ética, en ese libro, en el libro séptimo, expresiones como placer, en otras palabras, actividad. Esto es lo que llevó a Lacan a plantear en el punto 4 de la clase que estamos viendo
en el punto 4, cito, si Aristóteles llega a fijar en alguna parte lo tocante al placer, no podría estar sino en lo que llama energía, una actividad. ¿Sí? Una actividad. Bien, Lacan lo compara con el principio del placer freudiano, porque la activación del principio del placer freudiano también es una actividad. También es una actividad, no una actividad conforme a la naturaleza, porque ya vimos en Freud que en la naturaleza no hay nada escrito destinado a nuestro placer, a nuestra felicidad, en todo caso. ¿Sí? La activación del principio del placer también es una actividad, también es un movimiento que se produce ante la aparición de una excitación. Pero este movimiento para Freud toma la forma de una evitación. El principio del placer es eso, es un movimiento de evitación, para llevar esa excitación lo más cerca a cero que se pueda. Es decir, el placer freudiano implica un hasta acá. Hasta acá es el placer freudiano. Un límite, una barrera que deja por fuera una zona de exceso. Es lo que Lacan del Seminario 7 decía, el teriatosis, la bestialidad. ¿Sí? Es por esta zona de hasta acá, es por esta característica de hasta acá, que le hace decir a Lacan de aún, a Lacan del Seminario 20, que tanto Aristóteles como Freud pensaron el goce propio de la sexuación masculina. Paro, porque no es evidente. No es evidente que en un primer momento Lacan dice, acá tenemos el campo del principio del placer. Seminario 7. El campo del goce está por fuera. El campo del goce es lo reintroducido por el psicoanálisis, lo que lo hace una ética. Bien, el Lacan del Seminario 20 nos mete el goce en ese mismo lugar del principio del placer. Y dice, tanto Aristóteles como Freud, cuando hablaban de ese límite, cuando hablaban de esa barrera, cuando hablaban de esa mesura, es porque estaban pensando lo propio de la sexuación masculina. Aristóteles, dejando fuera lo bestial, lo monstruoso, piensa el placer del lado masculino. Por eso les dije, cuando da el ejemplo, arranca con la hembra que es la loca. Las locas, lo que queda por fuera. ¿Sí? Es otra manera de leer la ética, es otro razonamiento de Caldero, decir usted Aristóteles, todo lo que trabajó, lo trabajó porque estaba pensando el placer, la hedoné, la virtud, dentro de límites, y esto es lo que caracteriza al goce macho. ¿Sí? Es decir, que en el lugar que antes le dábamos al principio del placer, ubicamos ahora el goce macho, el goce fálico, el goce autoerótico, que se encuentra en ambos sexos. Estoy hablando de hombres y mujeres. La inscripción de ese goce, el goce fálico, el goce autoerótico, en ambos sexos, y un más allá. Antes teníamos principio del placer, goce por fuera. Ahora tenemos goce fálico en el mismo lugar que el principio del placer, goce fálico y un más allá que vamos a ver cómo se arma. ¿Sí? Bien, como no lo dice, porque buscaba que Lacan lo diga, porque lo va diciendo, pero lo va diciendo con muchas frases, yo fui a buscar en un texto que no está en los escritos ni en los otros escritos, que es un texto que se llama Sobre el placer y la regla fundamental. Es
un texto lacaniano que yo no lo encontré en los escritos y en los otros escritos. Es un texto que se llama sobre el placer y la regla fundamental, que eventualmente lo podemos subir al blog también, y que se encuentra en las cartas de la escuela freudiana. Es un texto de 1975. Les leo nada más que una frase de ese texto de Lacan. Cito: el principio del placer es aquello a lo que no poca gente aún se apega. El principio del placer es aquello a lo que no poca gente aún se apega, a lo educado, a lo normal, y agrega en dos palabras: a lo normal, al normal, a la norma macho. Releo la frase de nuevo. El principio del placer es aquello a lo que no poca gente aún se apega, a lo educado, a lo normal como norma macho. Es decir, tenemos que hacernos una idea de un goce circunscrito, acotado, autoerótico, norma macho, y un campo que dejamos afuera. Bien, ese es un nivel de lectura. Freud y Aristóteles. La ética aristotélica en el seminario de la ética del psicoanálisis, la ética nicomaquea en el seminario 20. Hay otro nivel de lectura. Hay otro nivel de lectura que Hugo lo aludió o lo dijo a su manera y yo lo digo de otra manera. Toda la ética, toda la reflexión ética, toda la reflexión filosófica y ontológica del ser es para Lacan una elucubración hecha con el gran otro del lenguaje, con el gran otro simbólico, como una especie de suplencia en el lugar de la relación sexual que no hay. Uno podría agarrar toda la ética nicomaquea y decir, ¿y esto qué es? ¿Sí? Es una elaboración hecha con el gran otro. Sí, por supuesto que es una elaboración hecha con el gran otro. La vez pasada les dije los títulos de los libros de Aristóteles: sobre la virtud, sobre las virtudes morales, sobre las virtudes intelectuales, sobre la felicidad, el último punto del libro 7, sobre la felicidad, o el último punto de la ética. ¿Sí? ¿Qué son eso? La felicidad, la virtud moral. Para los que no estuvieron el primer año de este seminario, les va a costar agarrarlo, pero para los que sí estuvieron, se van a dar cuenta que la virtud, que la felicidad, no son sino adjetivos sustantivados. Cuando se habla del ser, de la virtud, de la felicidad, ¿qué es la felicidad? Un adjetivo sustantivado. Cosa que nos invita a desconfiar cuando alguien entra al consultorio porque dice, no soy feliz, busco la felicidad. ¿Sí? Es más probable que encuentre algunos momentos en que sea feliz, vamos a decir, algún momento de hoy he sido feliz. ¿Sí? Y no encontrar la felicidad, en tanto la felicidad no es más que un adjetivo sustantivado. Y entonces Lacan está diciendo, ¿qué es lo que hicieron estos griegos? ¿Qué goce estaba en default? ¿Qué goce estaba en falta? ¿Qué goce no había para que se pongan a hablar del goce? ¿Qué goce no había? El goce de la relación sexual. ¿Sí?
Entonces, la reflexión ética es una especie de suplencia en el lugar de la relación sexual que hay. Una suplencia de que no se pueda decir ser sexuado en el sentido de la relación sexual. No se puede decir ser sexuado en el sentido de la relación sexual, por eso primera clase de este seminario hablábamos del ser asexuado, de una sexualidad que era correlativa del objeto A, y no de una sexualidad que lograría una relación sexual, ¿sí? Entonces, que no se pueda decir ser sexuado en el sentido de la relación sexual implica que se hace una reflexión ética sobre el placer porque no se puede ubicar el otro sexo. No se puede ubicar el otro sexo. Por eso es que en el punto 1 van a encontrar frasecitas que sugieren, porque Lacan ahí no razona, sino que resuena. No nos lo cuenta como un razonamiento, sino que nos lo transmite como una resonancia, ¿sí? Cuando vos buscabas el bien, cuando vos buscabas el bien supremo, cuando vos buscabas la virtud, cuando vos buscabas la felicidad, buscaba algo que está en el lugar del otro sexo, porque el otro sexo no lo vas a encontrar. Bien. ¿Dónde? ¿En qué hubo falta? ¿Dónde se falló a nivel de cierto goce? Que es el goce sexual que habría en la relación sexual. Eso que no anduvo a nivel de cierto goce, retorna, se retoma en el discurso sobre la búsqueda del bien. Lo digo de otra manera, ¿dónde se satisfacían esos filósofos? Porque en el punto 1 Lacan dice, es imposible saber qué caramba dice la ética de Aristóteles, qué caramba dice Aristóteles en su ética. Lo que no me cabe duda es que había una satisfacción ahí. Ahí hubo una satisfacción. ¿Dónde se satisfacían esos filósofos? A nivel inconsciente, hablando del bien, de la verdad, de la belleza y de la felicidad. Hay una falta, una falla, un defecto. Cuando veamos el punto 2, el punto 3 de esta clase, vamos a tener que hablar de lo imposible de traducir, ¿sí? De lo imposible de traducir, por eso uso tantas palabras. Una falta, una falla, un defecto en esa otra satisfacción. Algo no logrado. Lo que Lacan diría la relación sexual. Hay algo no logrado que por eso aparece en su lugar y como suplencia el bla 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 de los universales. Aparece como suplencia de la relación sexual que no hay, la reflexión ética, que no es más que una satisfacción del bla, bla, bla de hablar de los universales, ¿sí? Hay una falla relacionada a la otra satisfacción, ¿sí? Y en ese defecto, en esa falla, hay que situar el bien, la verdad, la belleza. Bien. De tal manera que estos universales, el bien, la verdad, la belleza, empiezan a ser sucedáneos del otro sexo. De lo otro como el otro sexo. Es fuerte, yo se los digo y leo la nota donde lo escribí, leo las notas donde lo escribí, lo leo, lo digo y me sigue resultando fuerte. Este tipo de reflexiones de lo humano están en el lugar del otro sexo que no hay, del otro sexo al que no se arriba, del otro sexo con el que se podría lograr la relación sexual.
es fuerte decirlo, porque uno trataría de ubicarlo en Freud. En Freud hay un texto, ahora estoy improvisando un poco, pero en Freud hay un texto que me parece que es de 1908 sobre las teorías sexuales infantiles, donde Freud ubica bien que la investigación y la reflexión para el psicoanálisis está causada por algo que uno tiene detrás de la bragueta. Es el niño se empieza a tocar y empieza a investigar. Quiere investigar en el otro. Quiere investigar en el cuerpo del otro. Al cuerpo del otro le pasa lo mismo que... Tómenlo en el sentido lacaniano, cuando digo en el cuerpo del otro. ¿Sí? Toquetea y quiere toquetear al otro y empieza a hacer teorías. No me van a decir que los niños vienen, los trae la cigüeña. No me van a decir que el tema de los niños no tiene que ver con lo que me pasa a mí entre las piernas. Entonces el niño dice, bueno, a ver, ¿de dónde vino este hermanito? Y este hermanito vino y debe tener algo que ver con lo que a mí me pasa ahí. La cigüeña Treveline. Hay una causa en el cuerpo que te lleva a preguntarse de dónde viene el hermanito ese, y eso después te lleva a generar una teoría de dónde vienen los niños, y eso después te lleva a una teoría cuando tenés 60 años, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Freud lo pone, léanlo el texto, es como un encadenamiento, ¿sí? Léanlo lacanianamente, ¿sí? Leerlo lacanianamente implica agarrar y decir, ¿de dónde viene este hermanito? ¿De dónde vienen los niños? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la virtud que deberíamos? Y todo eso arranca porque al otro sexo no llegas. Una pequeña lectura acerca de las teorías sexuales infantiles leídas a la luz del capítulo 5 del seminario 20. Entonces nos hablábamos de la verdad, de la belleza, de la felicidad y de la armonía conyugal. Son cosas que a mí me siguen resultando muy fuertes. Porque anda a explicárselo a alguien que está reflexionando acerca de la muerte y de la inminencia de la muerte. Tengo un amigo con el que estuve hasta altas horas ayer, que tiene una persona que hace 40 años está casado y se está muriendo. Anda a explicarle que ese tipo de reflexiones acerca del sentido de la vida y de los tangos que dicen sus ojos se cerraron y el mundo siguió andando, ¿sí? Todo eso son reflexiones que están en el lugar de un goce del bla, 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 porque no se llega al otro sexo con el que habría relación sexual. Anda a explicarle eso. ¿Sí? Anda a explicárselo. Bien. Bien. Y tenemos, bueno, otro tema que 1354. Otro tema que me parece que tenemos que subrayarlo porque tampoco es evidente. Para los que tienen formación y esto lo han trabajado y estudiado 1000 veces y lo han visto en su propio análisis, es algo evidente. Para los que no. Entonces vale la pena darle una vuelta. Y que tiene que ver con una frase lacaniana tan corta como impactante, que dice: la realidad es abordada con los aparatos del goce. Primer frasecita del punto 2. La realidad es abordada con los aparatos del goce. Y para esto me parece que tenemos que hacer una idea de cuáles son los aparatos del goce.
De hecho, no es algo evidente que uno hable de aparatos del goce. En general habla de aparato cuando hay una especie de estructura significante, como no es evidente, es decir, la realidad es abordada con los aparatos del goce. Y para esto, me pareció oportuno traer una tríada bien lacaniana de los comienzos, que es la tríada lenguaje, palabra y letra. ¿Sí? Porque nosotros, digo, la gente que hace 2 reencarnaciones empezamos a estudiar Lacan, nos formamos con esas palabritas, el lenguaje, la palabra y la letra. ¿Sí? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una estructura sincrónica. Eso es el lenguaje. Una época del estructuralismo lacaniano. El estructuralismo viene entre comillas. El lenguaje es una estructura sincrónica. Que es una estructura sincrónica quiere decir que usas una palabra y estás usando todas. O sea que no tiene un desarrollo temporal. Cuando vos decís una palabra, no podés tomar una palabra aislada. Siempre hay un S2. Un S2 constituido por el resto de las palabras del lenguaje. ¿Okay? No hay ninguna palabra que pueda definirse a sí misma en términos de significación o sentido. O sea, es una estructura que está operando toda, aún en la menor de las frases. En la menor de las frases, como la realidad es abordada con los aparatos del goce. ¿Qué querrá decir esto? ¿Sí? Entonces tenemos esa estructura. Te voy a contar una humorada, no sé si es un chiste, es una humorada que me hizo un profesor hace 40 años en la facultad, que contaba que en un barco, había un barco en alta mar, en cuya bitácora solo podían escribir el capitán y el subcapitán. ¿Sí? Y parece que el capitán era un tipo bastante vicioso en términos aristotélicos, y hacía un bardo detrás de otro bardo. Entonces el subcapitán en la bitácora decía, hoy se despachó escabeándose 5 litros de querosén, al otro día ponía hoy, hizo no sé qué, hoy hizo en la bitácora. Y el capitán escribió una sola cosa al final del viaje. Al final del viaje. Que en rigor de verdad era verdad. Dijo, hoy el subcapitán no se tomó un ácido lisérgico. El último día del viaje, el capitán escribe, hoy no se tomó un ácido lisérgico. Para cualquiera de nosotros que lee, hoy no se tomó un ácido lisérgico, diría todos los días anteriores, sí se tomó un ácido lisérgico, y todas las cosas que escribió en la bitácora son una gilada. Eso es un pequeño ejemplo tonto, sonso, de cómo el lenguaje es una estructura sincrónica. Y el sujeto es sujeto de esa estructura. El sujeto es sujeto de la estructura del lenguaje. ¿Y cómo interviene el sujeto en la estructura del lenguaje? El sujeto interviene en la estructura del lenguaje en tanto palabra. La palabra sí tiene diacronía. Hay un momento en que no hablo, hay un momento en que sí hablo. La palabra tiene estructura intersubjetiva. Por eso yo digo, Lacan es un estructuralista, sí, mentira. Es un estructuralista que los estructuralistas dicen, sí, es algo muy particular. Porque agarró el estructuralismo de Jacobson, pero también agarró la teoría de la comunicación de Václavic. Porque todo lo que en Lacan es palabra es la estructura intersubjetiva. Cuando uno dice el sujeto recibe del otro su propio mensaje en forma invertida, está hablando de la palabra. El sujeto recibe del otro su propio mensaje en forma invertida. Yo estoy hablando con mi analista y le digo, estoy podrido de no sé qué cosa, y el analista me dice, usted está diciendo tal cosa. O no se da cuenta, pero sigue hablando de lo que me venía hablando hace un rato.
¿Por qué? Porque el sujeto recibe en el dispositivo analítico su propio mensaje en forma invertida desde el lugar del otro. Y eso es Václavic, eso es teoría de la comunicación, ¿sí? Entonces Lacan mete la palabra, a ver, lo voy a decir así, la función de la palabra en el campo del lenguaje. Mete la función de la palabra en el campo del lenguaje. Por eso se llama función y campo de la palabra en el lenguaje en psicoanálisis, ¿sí? Respecto de la letra, y acá cito otra idea, que es otro texto, que es la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud. Respecto de la letra, Lacan introduce ahí ese efecto de escritura que es la letra, que designa el significante en su estructura localizada. Si dije el lenguaje sincrónico, cuando digo letra, estoy hablando de la estructura del significante en forma localizada. Esto, ¿eh? De toda esta sesión, de todo esto que se dijo, y se han usado muchos significantes, y estuvo funcionando la palabra en el campo del lenguaje dentro de este consultorio, pero yo rescato, extraigo una letra. Quedó esto. De toda esta sesión, ser abandonada, dejar de ser para el otro. Es una letra, yo extraje eso de manera localizada. Es decir, de todo discurso se puede extraer una letra, algo escrito. Eso puede pasar en cada entrevista. Que uno diga, de toda esta entrevista lo que me quedó es esto. De las 5 entrevistas siguientes no me quedó nada, nada ha quedado escrito. Pero de la 6ª volvió a tomar una cosa y esto quedó escrito, ¿sí? Es una letra, el significante en su estructura localizada. Este ternario, para la gente como yo, daba cuenta del fenómeno del sentido. El fenómeno del sentido. ¿Qué sentido tiene lo que estoy diciendo? Si yo fuese lingüista, diría del significado. El lenguaje, en su articulación significante, produce significado. Como no soy lingüista, digo, esto tiene un sentido. Y cuando yo digo sentido, hay que escribir sentido, guión sin sentido. Hagámonos a la idea de que una letra puede tener un sentido, guión sin sentido. Es como si yo les dijese, porque lo dice Lacan, que un enigma es el colmo del sentido. Como se trata de un ser hablante, no estamos hablando de significado, porque significado lo decidimos si usamos esa palabra. Es una cuestión de la lingüística. Nosotros decimos sentido, esta letra, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido sin sentido tiene para el sujeto de esta letra? ¿Sí? ¿Por qué les traigo esto? Porque en este seminario, y no es la primera vez en 2 años que me sigo acercando a este concepto, pero hay que acercarse muy despacio, es el del pasaje del lenguaje a la langa. Porque no nos podemos hacer una concepción propia de lo que es el goce del bla, 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 de esa satisfacción, si no vamos construyendo de a poco y a pasos este concepto de la langue. La langue, a diferencia del lenguaje, no es una estructura. Voy a improvisar, voy a inventar. Nosotros estuvimos viendo en las primeras clases de este seminario la diferencia entre conjuntos cerrados y conjuntos abiertos. No sé si se acuerdan de la hipótesis de compacidad cuando estuvimos trabajando eso? Bueno, un lenguaje es un conjunto cerrado. Están las letras que están. Uno mira el alfabeto ruso y están las letras que están, uno no puede inventar. Eso es algo cerrado. La langue no.
O sea que ya entramos en un campo de decir, bueno, podemos hablar de estructura. Hay una clase que estuve tratando de buscarla, y estuve buscando, pero no la encontré bien, que me parece que es de un seminario de Miller que se llama La fuga del sentido. Es un seminario que dio en el 96, ya hace 30 años. Donde decía, no podemos hablar, o decía, uno retrocede a hablar de estructura cuando está hablando de la Alhambra. O sea, vamos a poner estructura, entre comillas, ponele, ¿sí? No es sincrónica. El lenguaje es una estructura sincrónica. La langa no. La langa es aluvial o aluvional. Están las dos palabras en castellano. Es decir, la langa se ha formado a partir de aluviones. ¿Qué es un aluvión? Es un material arrastrado y depositado por una corriente de agua. Por ejemplo, la reserva ecológica, para los que somos de Capital Federal, en Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un lugar que se llama la Reserva Ecológica, que es aluvial o aluvional. ¿Por qué? Porque se ha hecho con materiales arrastrados, sedimentados, depositados por corriente de agua. Bien, la langa está hecha de aluviones, de creaciones lingüisteras. Hoy cuando escribí esta palabra dije, bueno, yo hice mi invento. ¿Se acuerdan cuando estuvimos trabajando nuestra lingüistería? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de las paremias? Esa mujer está estallada. Uno va a buscar estallada en el diccionario y estallada no me dice que es esa mujer que está estallada, ¿sí? Ayer me quedé hasta altas horas de la madrugada con un amigo y hoy estoy matado. Estoy matado. Y uno va en el diccionario y dice, no, matado, no. Y sin embargo la gente habla así. ¿Por qué? Porque no usa el lenguaje. Porque la idea que nos intenta traducir, la idea que nos intenta transmitir Lacan es que habitamos la langa. Y la langa es propia, particular, singular, de las creaciones lingüisteras o lenguajeras, que esa palabra sí existe, de malos entendidos que se han acumulado en cada uno. Cuando estuvimos trabajando la clase de Jacobson, trabajábamos las paremias en un sentido para todos. La pelota no se mancha, como Pancho por su casa. Pues bien, nosotros tenemos las nuestras. Yo tengo las mías, Hugo tiene las suyas. Cargamos con esos sedimentos aluvionales que se han depositado, esas creaciones de malos entendidos que se acumulan en cada uno. Por lo tanto, cuando uno dice la langue, hay que hacerse a la idea de que la langue funciona de una manera para Roberto Cueva y de otra manera para Paula de Marco. No es igual. El conjunto abierto de marcas no es igual. ¿Sí? Y la referencia de la langue, así como yo decía, con lenguaje, palabra y letra, la referencia es el sentido, que quiere decir, la referencia de la langue es el goce. ¿Qué implica esto como dirección de la cura? Y cuando digo como dirección de la cura, digo como estructura de la dirección de la cura. Implica concebir que la palabra no es intersubjetiva, no es diálogo. La palabra es un monólogo. La palabra es un monólogo autista. Lacan lo dijo de muchas maneras.
en el seminario 11 hacen referencia a Hamlet. ¿Cómo era que se llamaba? Eric, el que estaba el de la calavera, cuando Hamlet habla con la calavera, ¿no? Dice, oh, ser, o no ser, bueno, no me acuerdo cómo es la... Osric, me parece que se llamaba, el que era el bufón de la infancia de Hamlet. A lo mejor estoy inventando, le pido disculpas, pero cada uno le habla a su objeto. Por eso las peleas de pareja son tan lindas, porque cada uno le habla a su objeto, porque cada uno le habla a su propia modalidad de goce. Es fantástico. Así se arreglan, de malentendido en malentendido. ¿Por qué? Porque la palabra es eso. La palabra es un monólogo, es autista, es la palabra dominada por el goce. Por eso la vez pasada les decía, ça parle, ça jouit. Eso habla, eso goza. Es interesante como dirección de la cura, ¿sí? Y cuando digo interesante, digo porque eso es una dirección, es una tendencia. No es que uno vive así, no es que uno con los pacientes hace así. Si un paciente dice, se está por morir mi esposa, y uno le dice, mandandiru lirulá, porque total si es una palabra autista lo suyo. Usted está gozando del bla, bla, bla. Parece mentira, pero a veces uno encuentra cosas así. Ulala, de la gran interpretación de no sé qué cosa. Entonces, la estructura de eso habla impone la estructura de eso goza. ¿Sí? Cuando uno dice la realidad es abordada con los aparatos del goce, está diciendo la realidad es abordada por el lenguaje como un aparato de goce. Lacan da ejemplitos que a veces confunde, parece que ayudan y a veces ayudan, pero a veces confunde. Dice, un niño se interesa, es mentira lo de que primero viene el principio del placer y después viene el principio de realidad. No he visto a ningún niño que no esté interesado constantemente por lo de afuera, por lo real. ¿Sí? Después empieza a hablar. Y cuando empieza a hablar empieza a funcionar la represión. Pues bien, les propongo que para nosotros analistas, la realidad de cada uno, la realidad de cada paciente, es abordada por el lenguaje, en tanto que el lenguaje es un aparato de goce. Fíjense que ahora hablo del lenguaje y no hablo de la langa. Por eso digo, lo va construyendo de a poquito y hay que ir siguiéndole el hilo. La realidad es abordada por todo lo que permite gozar. Hay que hacerse una idea así. Yo a veces lo hablo en otro espacio con etnólogos, con antropólogos, con sociólogos. Le digo, sí, muy linda la teoría de la realidad que tienen ustedes. La realidad para un psicoanalista es otra cosa, porque cada quien aborda la realidad con los aparatos del goce, con su lenguaje en tanto aparato de goce. La realidad es lo que me permite gozar a mí de cierta manera. ¿Sí? ¿Y qué sería la interpretación ahí? La interpretación sería algo que impone un límite al monólogo autista del goce. Ya nos vamos del campo del sentido, nos vamos del campo de la significación, de lo que significa este sueño, la interpretación o la intervención, si quieren, o la lectura, si quieren. Lo digo para Hugo, que a veces discutimos, conversamos si es interpretación, si no es buscar el límite, buscar poner un límite al monólogo autista del goce. Ça parle, eso habla, eso goza. Yo voy a dejar acá y le dejo abierto el comentario para Hugo y para las preguntas o pedidos de aclaraciones. Espero que no haya muchos pedidos de aclaraciones porque es un temita que se va construyendo. Bien, Hugo, tenés la palabra.
Hugo, tenés el micrófono apagado, evidentemente. Desmuteate. Te tenés que desmutear, o es que, no sé, o subir el volumen. Hay un tango que habla, me parece que es el penal. Ahí está. No es, no es. ¿Y qué tango? De uno que murió en un calabozo haciendo señas, así, no me acuerdo cómo se llama el tango. Decía que les iba a contar una anécdota reciente cuando lo escuchaba a Roberto. Discúlpame, Hugo, discúlpame, se te escucha con intermitencias. Se te escucha con intermitencias. No sé. Bien. Mientras Hugo está buscándole la solución, si alguno quiere aportar una idea, un esclarecimiento, una reflexión, una pregunta, un comentario, será bienvenido. Ángeles Morana ha levantado la mano. Ángeles, te escucho. Hola, hola. Verdaderamente magnífico, no solamente por el hacernos leer, por ejemplo, el hacernos... Perdón, Ángeles. Vale, no, pues primero agradecer porque volver a leer estos capítulos de Aristóteles, como uno no los está leyendo cada tanto, sino, no sé, bueno, es muy interesante. Y esto de la interpenetración entre Aristóteles y Freud, que Lacan subraya. Una frase allí en el capítulo que hemos venido siguiendo. Lacan formula una pregunta: ¿por qué equívoco en Freud el principio del placer se evoca respecto a la excitación y su descarga? Esa es la pregunta que Lacan formula. Sí. Pensé en toda esta cuestión, por ejemplo, en las neuropsicosis de defensa, donde Freud habla de los montos de excitación, de la disminución, del quantum, de todo esto. Y pensé si esta pregunta de Lacan la tenemos que ubicar en un antes del más allá del principio del placer. Eso por una parte. Y por otra parte, se había abierto en la sesión anterior la pregunta de cuál es esa otra satisfacción, porque no hay diferentes satisfacciones, ¿no? Y el mismo Aristóteles habla de estas diferencias. Claro. Y de toda esa fenomenología, que si se arranca el pelo, que si el bruto, que no sé qué, o sea, es que verdaderamente sorprendente. Y al comenzar el capítulo 6, hay una frase de Lacan, dice ahí: otra satisfacción es la que responde al goce que justo hacía falta. O sea, no sé, es como algo que sintetiza esto que se ha venido comentando, tan interesante. Sí. Bueno, sí. Gracias. Bien, bueno, te agradezco. Te voy a decir algunas cosas respecto de eso, sin pretender colmar, digamos, sin pretender dar la respuesta, ¿sí? Hay una cuestión donde arrancaste con algunas cuestiones del punto 2, que yo hice alguna referencia, sin pretender entrar en el punto 2, pero que tienen que ver con esa concepción, esa lectura de Freud, que da lugar a un malentendido por Freud mismo, en la medida, ahora te doy la palabra, Hugo, en la medida en que Freud planteaba un yo de placer purificado, un yo de placer
que después era sustituido por un yo de realidad, me parece. Lacan lo pone en alemán, que es Real Ich, ¿sí? Del yo de realidad. ¿Sí? Entonces dice, esto dio lugar a una manera de entender el psicoanálisis, ¿sí? Porque uno dice, primero viene tal cosa, después viene tal cosa, y Lacan dice, ahí hay un malentendido. No es que primero viene una cosa, lo podemos llamar así, pero no vayan a creer que tiene una anterioridad de cualquier manera, ¿sí? Al revés. Lacan lo va a plantear un poco al revés. Es como si yo le dijese, primero viene el afuera, e incluso el afuera que es el propio cuerpo para el psiquismo. Primero viene el afuera. Por eso da el ejemplo del bebé, que todo se lo quiere llevar a la boca, todo lo quiere tocar, por eso es tan peligroso la crianza de los bebés. ¿Por qué? Porque la crianza de los bebés es complicada porque aborda la realidad a partir de los aparatos del goce. Entonces todo se lo quiere meter a la boca, todo lo quiere chupar, todo lo quiere morder, todo, porque aborda la realidad con los aparatos del goce. Entonces Lacan está desestimando, está diciendo es un equívoco, que lo que logró es la idea del desarrollo y de la evolución, que no es más que una hipótesis de dominio, de maîtrise, una hipótesis de amo, como yo me domino, ¿sí? Insisto, son pequeños temitas, pero son temitas de nuestra clínica. Cuando un paciente dice, desde que vengo acá domino mejor mi qué sé yo, uno dice, bueno, domina por añadidura de otra cosa, porque no es acá que viene a buscar el dominio de no sé qué cuestión, por un lado. Y por otro lado, y con esto termino y le paso la palabra a Hugo, efectivamente, por eso voy tan despacio, tratando de hacer resonar algunas cuestiones de la otra satisfacción, porque resulta que es, como decías vos, decime la frase de nuevo de la clase 6. Ya voy, está en la primera página del capítulo, del capítulo 6, en la primera Sí. página dice, otra satisfacción es la que responde al goce que justo hacía falta. Bien, al goce que justo hacía falta. Sí. Después vamos a ver esos temitas de traducción, ¿sí? Ah, vale. Después vale. vamos a ver, sí, vamos a ver esos temitas de traducción, pero hay un goce que hacía falta, pero que falló. Deberíamos haberlo logrado, pero se cayó. Es una cuestión de entre el verbo fallar y fallir. Estuvo a punto de, pero falló. Y en ese lugar, justamente en ese lugar, aparece como respuesta y como suplencia otra satisfacción, que está en el lugar del goce que hacía falta. Lo voy a decir de otra manera. La realidad es abordada con los aparatos del goce, pero a nivel del goce mismo hay una falta, hay un agujero de un goce que hacía falta, pero ahora hace falta en el sentido de constituir una falta, y que es la relación sexual que no hay. A partir de ahí inventamos todo. Las películas pornográficas, los grandes amantes, inventamos todo lo que está en el lugar de el goce que hacía falta y no lo hubo. ¿Ok? Hugo, te paso la palabra. Bien, me desmutié porque me querían dejar mudo el aparato. No es que no sabía lo que estaba haciendo, hasta el punto que me tuve que ir y volver. Bueno, empiezo de nuevo. Voy a primero contarle una anécdota del día, y la anécdota del día se la voy a contar a partir de la página 358 de la Ética. Lacan dice, el asunto tampoco hablando de la felicidad, o sea, en el capítulo 22, la demanda de felicidad y la promesa analítica, que estoy trabajando, porque cuando salgo de este seminario tengo que entrar a otro, ¿sí? Imagínense. Dice así
el asunto tampoco se ve facilitado, o sea, cómo tratar la felicidad, debido al hecho de que la felicidad devino un factor de la política. O sea, que lo que se quiere en la política, y por eso además fracasa, tiene que prometer la felicidad. Por eso es tan difícil no solamente votar, sino creerle, después de Lacan, a los políticos cuando dicen que van a darle la felicidad a los otros. Y además es interesante porque en ese mismo capítulo, estoy hablando de la parte 1 del capítulo 22, dice, no podría haber satisfacción para nadie sin la satisfacción de todos. El problema es cómo se hace para que haya una satisfacción general. No por nada Lacan habla de este proverbio, de esta frase que él mismo escribió como una suerte de apresuramiento, pero que lo mantiene. O sea, al interior, yo diría, de lo individual hay que pensar en lo general, que es la promesa de Aristóteles, evidentemente. Pensar la ética no a partir del uno, sino a partir del universal. Por eso quiere construir principios éticos universales. Y lo que hizo Freud fue poner al interior de los principios universales el uno por uno. El uno por uno del goce. No el uno por uno, como se dice ahora, confundiendo el uno por uno que dice cada uno de ustedes. Yo soy diferente a vos, cada paciente es diferente. No es de eso. El uno por uno es el uno, es el programa de goce de cada uno, que no es universalizable. Lo cual genera un problema, sobre todo para los psicoanalistas que les gusta que sea universal. ¿Para qué? Para ser de alguna manera un modo de empleo de la interpretación. Pero esta no era la anécdota que quería contar, esta es la anécdota, digamos, de la reflexión, del trabajo que estoy haciendo en este momento. Sino, además, el problema es que leí el diario en un paréntesis y me llamó mucho la atención que un jugador de fútbol que juega actualmente, que tiene 22 años, que juega en un gran equipo de fútbol, no Argentina, por ahora, supuestamente, que estaba muy contento porque declaró que no solamente le gusta el fútbol, sino que además es gay. Lo cual parecería que habría una cierta contradicción entre el goce de ser jugador de fútbol y el goce de ser gay. Dejo esto para saber cómo se va a interpretar a partir de ahora. Por eso la norma macho también ha sufrido algunas variaciones, a la cual tenemos que empezar a pensar. ¿Por qué? Y lo vuelvo a repetir, porque la felicidad devino un factor de la política. Y dejo de lado otra serie de pequeñas noticias que aparecieron en el diario, donde se trata efectivamente del goce del cuerpo de un jugador de básquet que tiene un pequeño problema, pesa 146 kilos y no puede jugar al básquet. El problema es que le tienen que pagar $40 millones por año, porque el contrato ya lo firmó. Firmado de alguna manera como factor político, él dijo, pero aparte del goce que puedo obtener por los 40 millones, tengo un más de goce que me hace haber pasado de 100 kilos aproximadamente que pesaba a 146, lo cual le impide correr. Ahora, igualmente va a cobrar $40 millones. O sea, pequeño problema para los psicoanalistas, lo que se llama la adaptación a la realidad. Bien, dicho esto, voy a hablarles simplemente hoy de algo que está dentro del seminario y que Cuevas, Roberto, se encargó de ponerle un poquito los puntos sobre las íes. Al interior de cada palabra
está el goce, al interior mismo. Tal vez haya ver que entendemos por este interior de cada significante. Si se trata de una posición de una parte que está dentro, es éxtimo a esa parte estando en el interior. O sea que entraría en contradicción. Hay una... Pasa la cana, no por nada. ¿Puedo seguir? Perdón, sí, voy a mutear Perdón. No. Que es un aspecto importante que tiene que ver con nuestro quehacer. ¿Por qué Lacan inventó la sesión corta? Corta que además, pasando el tiempo, fue cada vez más corta, a tal punto que podía resumirse, según dicen, y doy testimonio que lo que se dice no es falso, que la sesión podía reducirse de alguna manera a: hola, ¿cómo le va? Lo que me pasa, muy bien, hasta mañana. Y el muy bien hasta mañana es lo que yo me imagino, porque ni de eso se decía supuestamente. Le abría la puerta, ni eso hacía. Le indicaba con un gesto cuál era la puerta de salida, porque todavía no había entrado lo que él esperaba. ¿Y qué era lo que esperaba con la sesión corta? O sea, lo que esperaba de la sesión corta era que aparezca lo que, con precisa razón, la diferencia entre el significante y la letra. O sea, hacer lo necesario para romper absolutamente el sentido e introducir el sinsentido que supuestamente estaba amarrado a un goce. O sea, el programa de goce del sujeto. O sea que la sesión corta no es un problema solamente técnico, sino es un problema ético. Por eso para nada considero oportuno hablar de a tiempo variable. El tiempo variable es el tiempo de la relación del psicoanalista con el psicoanálisis. No es un problema técnico. Me parece que en todo este texto y en todo lo que dijo Roberto, en filigrana está el quehacer del analista. O sea, cómo él interpreta el significante, la palabra y la letra, que no es una interpretación que él hace, sino es la relación que el analista tiene, porque ¿qué interpreta el analista en principio? Al psicoanálisis. ¿Qué opinión él se hace del psicoanálisis? Es de la opinión que él se hace del psicoanálisis, es decir, entre otras cosas, porque hablaba mucho de eso, de la felicidad que puede interpretar. Si él cree que la felicidad es esta canción, la felicidad, la, que me dio tu amor, la, ¿qué le diría Roberto Cueva? Es un malentendido más. Que el que la cantó se hizo millonario con esa canción, bienvenido sea. Que de ahí no se va a sacar ninguna interpretación, también es seguro. Lo que sí se puede sacar de la palabra felicidad es algo bello que puede ser una canción, pero no da de ninguna manera, digámoslo claramente, ¿qué sentido tiene la felicidad? ¿Por qué? Porque no hay un universal, no hay programa de goce universal, no es un sistema. Es lo que retengo de lo que dijo Roberto, que le agradezco enormemente estas puntuaciones tan precisas, tan finas, y no, cuando él dice voy lentamente, no quiere decir que él va lentamente, él va profundamente, que es distinto. Porque se pasa con mucha alegría esos términos, y no hablemos de cómo con alegría se pasa del síntoma al santón, que es otro paquete mucho más complejo tal vez de esto, pero que está en la línea, porque ¿qué es el santón? Es uno de los nombres del programa de goce, nada más. Pero bueno, de esto ya hablaremos seguramente más adelante. Muchísimas gracias por darme la palabra, Roberto. De nada, Hugo. A ver,
Preguntas, comentarios, pedidos de aclaraciones, quejas, insultos, velados. Claro, cuando él pide insultos, lo que quiere decir es que él espera las vociferaciones. O sea, ¿qué son las vociferaciones? Lo que diferencia al goce del objeto A. Hay que saberlo. Yo te estaba escuchando recién, porque claro, uno va lento, va profundo, no sé. Yo escribo, la referencia de Lalande es el goce. Y uno lo dice rápido. Entonces, como lo dice rápido, tiene que volver y decir, bueno, esto es una orientación. Evidentemente hay una función de la palabra que sigue siendo intersubjetiva, porque alguien viene, habla, uno le responde. El tema es ubicar el punto de mira, creo que existe en español el colimador, digamos lo que ajustar la mira donde el referente de una palabra es el goce. Porque uno dice, bueno, el referente de tal palabra, no quiero usar malas palabras, pero el referente de tal palabra sexual es el goce, sí, pero el referente de tal otra parece que no, y sin embargo, uno dice, hay una dimensión del significante cuyo referente, cuya referencia, es el goce. El significante es un aparato de goce. Me estaba acordando un autor que se llama Michel Leiry, porque uno está con Joyce y estas cosas, pero ha habido gente que comentaba, digamos, de algunas, tenía una forma de hablar. Vamos a suponer que yo digo, ayer a la tarde conocí una mujer de una belleza arquitectona. Alguien me podría corregir y decir, no, Roberto, arquitectónica. Leiry decía arquitectona y lo sostengo con arquitectona. ¿Por qué? Porque él decía, no me digan cómo se habla. Porque la dimensión que empiezo a agarrar yo, la dimensión que me interesa en lo que se dice, no es que lo que se pueda comunicar, sino hacer cosquillas en algo, tocar algo. Y cuando yo digo una mujer de una belleza arquitectona, vi que algunos se ríen. Y si algunos se ríen es porque algo tocó el cuerpo de la arquitectona, del familionario. A mí me hace más reír arquitectona que familionario, debe ser porque inventé la palabreja, pero uno se hace una idea de cómo en cada quien puede ubicar una dimensión del significante que es que golpea algo, ¿sí? Produciendo afectos y efectos, entre ellos la risa. La risa quiere decir hay algo que tocó. Cuando en una intervención, sea la que fuere, uno hace algo, que el otro se ríe, dice, acá hay algo, más allá de lo que signifique, algo tocó, ¿no? Lo mismo cuando alguien se angustia a partir de una palabra. ¿Algún arquitectón, alguna pregunta? Bien. Bueno, si no hay preguntas, podemos dejar acá y vamos a retomar en 14 días. Gracias por venir. Nos vemos.